Hola, en esta oportunidad les explicaremos el periodo de la historia denominado prehistoria. Abarcaremos temas como el origen del universo, la evolución del hombre, los avances científicos, el modo de producción de aquella época, entre otras. Iniciemos. Desde tiempos inmemorables hemos tratado de conocer cómo se formó el universo. Dentro de la explicación del origen del universo nos encontramos tanto con teorías religiosas como teorías científicas. En las primeras se atribuye a la creación de un ser divino en donde se toma como tal y no hay lugar para cuestiones. En tanto que en las científicas se busca dar una explicación a través de modelos apoyados en la cosmología física. La teoría más extendida y conocida sobre el origen del universo se centra en un cataclismo cósmico sin igual en la historia, el Big Bang. Según esta teoría, la materia estaba albergada en un ínfimo y a su vez infinitamente pequeño punto. En un momento dado explotó y se expandió en todas las direcciones. En el transcurso de esta expansión se fueron desencadenando y encadenando a su vez las reacciones que ocasionaron las primeras estrellas, galaxias y todo aquello que hoy vemos en el universo. Esto incluye también el tiempo y espacio. Conforme a esta teoría, el universo se halla en una expansión constante, como han evidenciado numerosas observaciones astronómicas que presentan evidencias de la explosión inicial que lo habría puesto en marcha hace unos 13.800 millones de años. La expansión supuso un necesario enfriamiento del universo. De esta manera, fue posible el origen de la materia, que luego se volvió más compleja hasta formar todo lo que existe. No obstante, existen otras teorías que pretenden dar una explicación sobre la creación del universo. Entre estas, teoría inflacionaria. Esta teoría continúa con el modelo de la expansión cósmica propuesto por la teoría del Big Bang. Consiste en un conjunto de propuestas dentro del marco de la física teórica que pretenden explicar la expansión a niveles extremadamente rápidos que tuvo lugar en los primeros instantes de la formación del universo. Asimismo, la teoría inflacionaria trata de resolver el denominado problema del horizonte, que consiste en comprender por qué actualmente la distribución de la materia y la radiación en el universo es prácticamente homogénea en todas sus regiones. Teoría del estado estacionario. Una de las teorías más llamativas sobre el origen del universo. Esta teoría sostiene que el universo es una entidad perfecta y que a pesar de estar en expansión, esta perfección no varía gracias a la creación constante de materia, aproximadamente un protón por cada kilómetro cúbico que el universo crece. De este modo, la visión del cosmos por parte de un observador externo sería estacionaria o constante. Es decir, esta teoría sostiene que el universo nunca tuvo un origen, sino que siempre fue como lo es hoy. Esta formulación surge a partir del llamado principio cosmológico perfecto. Sostiene que dada una escala lo suficientemente grande, el universo presenta siempre las mismas propiedades, sin importar desde qué punto o qué porción específica observemos. Teoría del universo oscilante. Esta teoría científica y cosmológica, conocida también con el nombre de modelo cíclico o modelo oscilante, nos explica que el universo en el que vivimos es el último que fue creado en el pasado y que se dio a raíz de una serie de explosiones y diferentes contracciones, porque el universo no tuvo un origen en común, sino que al contrario, sufrió un proceso o ciclo de creación y destrucción continua, pasando por una gran fase de expansión y otra de contracción. De esta manera, luego del Big Bang, durante este periodo de expansión acelerada, los agujeros negros, la materia, la radiación, los desechos, las estrellas de neutrones se diluirán y el universo quedará vacío, liso y plano. En este punto se dará una condensación que genera nuevamente todo el ciclo. La formación de la Tierra. La formación de nuestro planeta fue paralela a la del Sistema Solar, hace cerca de 4.600 millones de años. Su origen se debe a la colisión y fusión de fragmentos de rocas más pequeños. Todas las colisiones provocaron que la Tierra se calentara. De hecho, se piensa que hace aproximadamente 4.500 millones de años un cuerpo del tamaño de Marte llamado Teina chocó contra nuestro planeta. El impacto fue tan grande que un pedazo de la Tierra se desprendió y empezó a orbitarla. Ahora lo conocemos como la Luna. Con el tiempo, las rocas y los metales se derritieron. El material fundido se separó en capas.
La gravedad empujó los elementos más densos hacia el centro y los más ligeros subieron a la superficie. Esto llevó finalmente a la fusión del hierro, que como elemento líquido más pesado se hundió en el centro de la Tierra y formó el núcleo terrestre, mientras la corteza de la Tierra está hecha de materiales más ligeros. Entre la corteza y el núcleo se encuentra el manto terrestre, compuesto de roca sólida. Miles de años de la Tierra, esta no era para nada como la conocemos, sino que por el contrario estaba sometida a altas temperaturas, una gran actividad volcánica y era constantemente bombardeada por asteroides y cometas. Tras el enfriamiento de la corteza terrestre, las primeras placas continentales de nuestro planeta aparecieron. De hecho, los continentes actuales se formaron alrededor de los vestigios de estos primeros continentes, y toda la superficie de la Tierra ha sufrido significativos cambios. Hace aproximadamente 4.000 millones de años, y a pesar de las insólitas condiciones de la Tierra, se cree que surgieron las primeras formas de vida. Por supuesto, se trataba de seres microscópicos que no necesitaban oxígeno. Para que la vida en la Tierra progresara, era fundamental la presencia de agua. En un principio, nuestro planeta era completamente seco, y no fue hasta tiempo después cuando llegó agua a borde de los cometas y meteoritos que impactaron contra la superficie. Tuvieron que pasar miles de millones de años para que las grandes formas de vida evolucionadas aparecieran. Los primeros fósiles de células eucariotas, un tipo de célula que requiere oxígeno, recién aparecieron hace 1.400 millones de años. Por otro lado, los primeros organismos blandos, como medusas y gusanos, recién aparecieron hace 650 millones de años, cuando el oxígeno era 10 veces menor al actual. Si bien hace 400 millones de años el nivel de oxígeno era igual al actual, nosotros, los Homo sapiens, apenas llevamos 300.000 años sobre la Tierra, es decir, apenas el 0.007% de la existencia de nuestro planeta. Evolución de la vida en la prehistoria. Se dice que la vida en la Tierra surgió hace 3.500 millones de años, donde la primera muestra de vida se especula que fue microscópica, y que ésta evolucionó a plantas y animales. Pero de esto no se tiene mucho conocimiento, y son simples teorías. Por esto nos centraremos en el periodo prehistórico, donde se tiene conocimiento que se presentaron los primeros homínidos. Se calcula que el periodo prehistórico se ubicó entre el año 500.000 hasta el año 4.000 a.C., durante los cuales se comprendieron diferentes etapas en las que se notaron diversos avances, tanto en la evolución como en la forma de vivir humana. Estas etapas son Paleolítico, Mesolítico, Neolítico y la Edad de los Metales. En cuanto a los habitantes de dicho periodo, se afirma que eran nómadas y vivían totalmente de los recursos que la naturaleza les facilitaba, ya que el hombre de este periodo vivía de la caza y la recolección de frutas, además de peces y las fuentes hídricas como ríos, por lo que se dice que el día a día de los habitantes de dicho periodo se basaba en sobrevivir de los peligros de la naturaleza, protegerse de los animales, conseguir alimentos y mantener sus cuevas calientes. Pero no todo fue así, pues en este periodo se sentaron las bases de lo que conocemos como ser humano moderno, y es que llegando al final del periodo, con los avances como el fuego, las armas de metal y las nuevas actividades como la ganadería y la necesidad de almacenar sus cosas, estos se volvieron sedentarios y se comenzaron a formar grandes urbes que dieron inicio a otro periodo. El hombre en la prehistoria. En cuanto al hombre, hablaremos teniendo en cuenta una teoría no confirmada ni aceptada por muchos, la cual es la teoría de la evolución. Esta nos plantea al hombre en 5 versiones evolutivas distintas, donde en cada una mejora algún aspecto tanto físico como intelectual, y estas son: primero, Australopithecus, conocido como el hombre más antiguo. Se especula como un ser bípedo de un tamaño que oscilaba entre el 1,20 m y el 1,40 m de altura. Este homínido se alimentaba a base de semillas, raíces y tubérculos. Segundo, Homo habilis. Con una notable evolución física debido a su cráneo de mayor tamaño, este ser definido como hombre hábil comenzó a explorar el mundo de las herramientas con piedras y la caza de animales. Cabe mencionar que se especula que su tamaño promedio era de 1,30 m. Tercero, Homo erectus. Considerado por muchos como el primer hombre primitivo con más similitud al hombre moderno,
Debido a su postura bípeda totalmente recta, esta versión capaz de hacer fuego comenzó a cocinar sus alimentos. Cuarto, Homo neanderthalensis. Se estima que habitó la Tierra hace unos 300.000 años. Este ser de contextura robusta, llegando a medir 1,60 m y potentes capacidades físicas que sirvieron de equilibrio para su limitada inteligencia, es conocido por dar inicio a funerales y al uso más frecuente del fuego. Y por último el Homo sapiens, obteniendo el nombre científico de los actuales humanos y que por definición es hombre que piensa. Esta versión humana, destacada por su gran inteligencia, comenzó la fabricación de herramientas y la construcción. Conociendo las diferentes versiones del hombre planteadas por la teoría de la evolución, es posible concluir que estos seres eran de baja talla con músculos grandes, y que a medida del paso del tiempo evolucionaron físicamente para afrontar mejor los cambios climáticos y los terrenos donde habitaban. Científicos en la prehistoria. En el Paleolítico encontramos inventos como el fuego. Representa uno de los descubrimientos que cambió para siempre la vida de los antiguos humanos, dado que les permitió cocinar, calentarse, además de servir como mecanismo de defensa, puesto que ahuyentaba a los animales. Asimismo, les brindó una mayor libertad de movimiento, ya que apartaba la oscuridad. Ropa. Una de las primeras necesidades a las que se enfrentó el ser humano primitivo fue la de cobijarse de los cambios de temperatura. Los primeros tejidos nacieron a partir de la cacería, cuando el ser humano se dio cuenta de que las pieles y el pelaje de los animales eran ideales para cubrirse de la agresividad del frío. Herramientas. Tallaban en piedra, hueso y hasta animal utensilios que servían como armas de caza. Un ejemplo de esto es la punta de lanza, donde se ataba un objeto afilado a la punta de una estaca de madera. Arte rupestre. Usando materiales como carbón, arena, grasa de animales y agua, el ser humano se dio cuenta que podía plasmar en las cuevas las primeras muestras de arte en la historia, donde representó escenas de cacería, baile y ritos religiosos. Música. La utilizaban para comunicarse y tenían como referencia los sonidos de la naturaleza y de los animales. Los avances científicos más importantes del Neolítico fueron: el hombre logró domesticar el fuego. Herramientas. Los utensilios se hacían de piedra pulida, como hoces, hachas, molinos de mano y azadas, los cuales eran de gran utilidad en la agricultura. Agricultura y ganadería. Este representa un importante avance, puesto que les permitió que se convirtieran en sedentarios. Se dedicaban a cazar, pero también domesticaban animales y plantaban frutas y semillas. Al adentrarse en la agricultura, inventaron el arado y el azadón para aflojar la tierra antes de sembrar. Construyeron los primeros sistemas rudimentarios de riego, estudiaron los astros y descubrieron el cambio periódico de las estaciones, y así empezaron a calcular las épocas más adecuadas para la siembra y la cosecha, lo que conocemos actualmente como la astronomía y el calendario. Además, construyeron aldeas con viviendas más sólidas y fortificadas. La rueda. Este importante avance nace como respuesta a la necesidad de transportar cargas muy pesadas de un lado a otro. La cerámica surge de la necesidad de tener recipientes para almacenar el excedente de las cosechas producido por la agricultura. Avances de la edad de los metales. En este periodo puede apreciarse un gran avance tecnológico, pues es cuando el hombre comienza a utilizar el metal como materia prima fundamental, creando así arcos y flechas. El arco y la flecha significaron una revolución en la defensa de los seres humanos y en sus hábitos de cacería. Les permitió ser más certero y cazar de una manera mucho más cómoda, evitando el contacto de cerca con las bestias que les ganaban en velocidad y fuerza. Metalurgia. Se utilizaba para hacer herramientas y joyas, como espadas, cascos y anillos. Los descubrimientos científicos de la prehistoria pueden parecernos cosas tan comunes y simples que tal vez no las relacionemos con la ciencia, pero estos inventos dieron paso a una vida cada vez más sencilla y a la posibilidad de resolver necesidades de manera más práctica, además de preservar la supervivencia. La religión en la prehistoria. Los hombres de la prehistoria vivieron en un contexto religioso de magia y creencia en los espíritus, unas fuerzas de la naturaleza que les permitían cazar, tener hijos, que la tierra fuera fértil, etc. Siendo las pinturas rupestres muestra de dicha magia,
pues fue en las cuevas más apartadas en las que el hombre primitivo pintaba a los animales que después cazaría el clan. Se trataba de un santuario para propiciar la caza, puesto que de cuyo éxito dependía la supervivencia del clan. Creencias. Desde la prehistoria los campesinos rendían culto a las fuerzas naturales, cósmicas, espirituales y los principios celestes, pues ellas les proporcionaban comida y los protegían de los fenómenos meteorológicos, además de que los defendían de las enfermedades. Entre las fuerzas naturales, el rol del sol, que maravilló al hombre primitivo, ocupó en general el sitio de deidad superior. Encontramos como espacios sagrados las montañas, bosques, ríos, cuevas, pinturas, monumentos sagrados y monumentos funerarios. Entre los monumentos sagrados se destacan las Venus, que son estatuillas femeninas de mujeres voluptuosas hechas de hueso, asta, marfil, piedra, madera o barro, que eran símbolo de fertilidad y abundancia, y que además no solo le permitían perpetuarse, sino también protegerse. Las Venus de Lauser y la Venus Wilberforce son las diosas primitivas más conocidas. También encontramos monumentos megalíticos formados por piedras grandes y toscamente labradas, erguidas en solitario o combinadas para formar una estructura, levantadas con fines religiosos, lugares de enterramiento, lugares sagrados asociados a las fuerzas de la naturaleza. Los monumentos más destacados son el Dolmen, el Crommelech y el Menhir. En la prehistoria, los primeros en celebrar algo parecido a un ritual de enterramiento fueron los neandertales, quienes colocaban sus cadáveres en cuevas o fosas naturales y los cubrían de un polvo rojo llamado ocre. Tras el gran desarrollo cultural, los rituales funerarios fueron más habituales y más elaborados. Además del ocre, se han encontrado en las tumbas objetos de la vida cotidiana, lanzas, objetos de piedra, hueso, pieles, vasos, vasijas y metales. Todos esos alimentos se introducían en el recinto funerario junto con el difunto y reciben el nombre de ajuar funerario. El hecho de que se realizara enterramientos voluntarios habla de un respeto hacia los muertos y una creencia en la vida más allá de la muerte. La música. En la prehistoria aparece la música para ritualizar acontecimientos importantes como caza, guerra, difusiones, nacimientos y en las fiestas donde alrededor del fuego se danzaba hasta el agotamiento. Se tenía culto al oso y a los cráneos de animales como parte de un ritual que buscaba lograr fuerza protectora de estos animales. Y es mediante el estudio de las religiones prehistóricas que se ha llegado a la conclusión de que el origen de la religión se halla en el culto a la naturaleza, a los muertos y a los espíritus como medio para controlar las fuerzas naturales que desconocían. Nomadismo. El nomadismo es una forma de vida que practican algunos grupos de individuos, los cuales se caracterizan por movilizarse de un lugar a otro o de manera constante. Asimismo, el nomadismo también es un estilo de vida de diversas especies animales. El nomadismo fue una práctica muy extendida durante la prehistoria, especialmente durante los periodos del Paleolítico y el Neolítico, cuando los nómadas se trasladaban de un territorio a otro, bien porque se agotaban los alimentos o por causa de los cambios climáticos y geológicos. Por lo tanto, los nómadas tenían que movilizarse de nuevo hasta otro lugar en el cual se pudieron establecer por un tiempo y así consecutivamente. No obstante, fue gracias a los movimientos migratorios de los nómadas que los continentes se fueron poblando paulatinamente y el ser humano se adaptó a las particularidades de cada región. En la actualidad existen pocas comunidades que practican el nomadismo, como es el caso de los beduinos, grupos nómadas que se mueven entre diversas zonas del Medio Oriente y África, dedicándose principalmente al pastoreo. Características del nomadismo. A continuación se presentan las características principales del nomadismo. Constantemente se movilizan de un lugar a otro según las estaciones del año. Los nómadas viven de la caza, la pesca y la recolección de alimentos. Sus viviendas son carpas hechas con pieles de animales, fáciles de armar y cargar. Poseen una organización social, política y económica simple y menos compleja que las comunidades sedentarias. Acostumbran a ser comunidades patriarcales en las cuales el hombre más anciano es el encargado de decidir a dónde irán y cuándo deben partir. Los grupos nómadas se pueden aliar en situaciones de peligro, subsistencia o matrimonio. El término se emplea para referirse a las antiguas actividades de la subsistencia del ser humano.
Sedentarismo. Se dice que el proceso de sedentarismo tuvo inicio en el Neolítico hace unos 10.000 años aproximadamente en el Oriente Medio. Luego de eso se fue esparciendo por todos los continentes, ya fuera por difusión o simplemente se dio de manera espontánea, como por ejemplo en África, China, y Nueva Guinea y América. El proceso de sedentarismo se consolidó de forma definitiva con la creación de las primeras ciudades, ya que éstas representaban la culminación del proceso de sedentarismo humano, el cual se mantiene hasta nuestros días. Características de los pueblos sedentarios. En los primeros pueblos sedentarios hubo tres características principales, las cuales hicieron que los pobladores se asentaran en el mismo sitio y lo adoptaran como su forma de vivir. Esas características son las siguientes. La agricultura resultó un éxito para sustentar la alimentación, sobre todo cuando las temperaturas del planeta subieron luego de la última glaciación. La supervivencia era mayor porque podían protegerse de los animales salvajes y estaban mejor alimentados y no estaban expuestos a los peligros de vivir en la intemperie. Además, formaron ejércitos. Sus estructuras políticas y sociales estables. El orden y la autoridad se hacían presentes. Las primeras comunidades sedentarias. Más o menos en el año 5000 a.C. se dio la sedentarización en la región central andina, gracias a que se desarrollaron la horticultura y también el pastoreo en la sierra. Además de explotar los recursos marinos de la costa, se determinó que los campamentos temporales se convirtieron en poblaciones permanentes y definitivas. Se denomina como matriarcado al tipo de sociedad en la cual las mujeres poseen autoridad y liderazgo en diversos roles sociales, políticos, económicos y familiares. Inclusive estas podían tener varias parejas, entre muchos otros factores. El matriarcado se aprecia en sociedades pequeñas o tribus, no es una situación extendida, pero en sociedad actual no se considera que exista alguna sociedad en la que las mujeres ocupen un lugar de matriarcas, ya que principalmente se intenta lograr una situación en la que el feminismo sea la prioridad de ambos sexos, logrando una igualdad de posiciones y opciones de vida. La existencia de comunidades de este tipo a lo largo de la historia ha sido y sigue siendo un asunto muy controvertido. El consenso aún está muy lejos de alcanzarse y los debates sobre este amplio y complejo tema se mantienen acalorados. La mayor parte de los especialistas alega que no existe ninguna evidencia arqueológica ni etnográfica que permita afirmar que las mujeres dominarán y explotarán a los hombres en alguna sociedad del pasado. El que se hayan descrito religiones donde aparecen diosas, insiste la mayor parte de los especialistas, no evidencian automáticamente una dominancia femenina. De hecho, las múltiples investigaciones emprendidas hasta ahora no han podido demostrar que en la historia de la humanidad hayan existido sociedades matriarcales como si fueran una imagen de contrapunto a los patriarcales. Recordemos que por patriarcado se entiende una forma de organización social en la que los hombres ejercen la autoridad en todos los ámbitos, dominan a las mujeres y se aseguran en la transmisión del poder y la herencia por línea masculina. Se conocen numerosas sociedades patriarcales, tanto actuales como del pasado, aunque el grado de desigualdades entre los por comunismo primitivo o modo de producción primitivo, se entiende en la teoría marxista una etapa del desarrollo de las formaciones económico-sociales, caracterizadas por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la propiedad colectiva de los medios de producción, la tierra y las herramientas rudimentarias y la distribución igualitaria de los productos. Es el primero de los modos de producción que Marx definió como estados de la evolución de la historia económica. El ser humano primitivo se organizó en tribus o grupos dedicados a la obtención de sustentos mediante la pesca, la caza o la recolección. Sus integrantes intercambiadas vienen a base de un principio de cooperación simple, motivado a que se hallaban en un estado de desamparo frente a los peligros de la naturaleza. El comunismo primitivo llegó a su término con la revolución neolítica, con la que se desarrollaron la agricultura y la ganadería, entre otras formas de producción. Así fue posible la diversificación del trabajo y división social de la población, sentando las bases para la posterior revolución urbana en que aparecieron las primeras clases sociales. Uno de los modos de producción del comunismo primitivo era la caza, la pesca y la recolección. Esos eran los modos de producción de la humanidad durante estas etapas primitivas, es decir, que se acudía a buscar o obtener el alimento allí donde lo hubiera y se obtenía únicamente lo que era necesario para el sustento. Por otro lado, la comunidad carecía de mayores especializaciones en el arte de preparación de herramientas o de refugios, dado que todo era realizado en partes iguales por todos. La única especialización que podía encontrarse era de ocupación masculina en la cacería y la pesca, y la femenina en la recolección y la crianza.
El fin del comunismo primitivo lo marca el cambio en los modos de producción. La domesticación de animales y el inicio de las labores agrícolas y ganaderas fueron medios de producción que generaban mucho más producto que el estrictamente necesario para sobrevivir. De esta manera se inició la acumulación de bienes y la repartición desigual del trabajo, pues unos generaban suficiente comida para que otros no tuvieran que trabajar en lo mismo, sino que pudieran dedicarse a otras labores como el liderazgo, la guerra, las ciencias y las artes.